Bienvenidos a todos. Damos inicio a nuestra segunda charla en vivo. En este caso y en esta oportunidad hablando de aislamiento y soledad, emociones asociadas. Y tengo el gusto, el honor y el placer de presentar a quien va a acompañarnos en esta conversación, en este juego de palabras, en este juego de emociones, a un amigo, a un querido amigo, alguien que admiro mucho. Lo voy a presentar y lo voy a leer todo porque no quiero perder una coma ni omitir una palabra. Él es Lucas Hernán Seoane, profesor universitario, licenciado en psicología, licenciado en filosofía, especialista en terapia cognitiva integrativa, especialista en psicología social, director tutor de trabajos académicos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano, cursando actualmente la especialización en la carrera de filosofía de la UBA. En un ratito lo vamos a ver y lo vamos a escuchar, es un placer oírlo realmente. Bueno, bienvenidos a todos a este desafío que tiene que ver con desentrañar el concepto de soledad. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿No? Hablar de soledad y quién no se ha sentido solo alguna vez, quién no ha estado solo. Y esta palabra, como una definición lingüística, es muy difícil encontrar un significado que la complete. ¿Por qué? Porque su semántica está cargada de emociones. Emociones que vienen de diferentes tipos de soledad. Una soledad buscada, porque es una soledad que se necesita. Una soledad impuesta, como nos pasó con el aislamiento social. Una soledad sentida, el sentirse solo. Y todo este juego de palabras, que no es ni más ni menos que un abanico de soledades, tienen una aproximación que quizá pueda ser la ruta por la cual nos deslicemos hoy. Y tiene que ver, y ahora le voy a dar el paso a él para que entre en contexto, con este aproximarse a estar con uno mismo. Estar con uno mismo. Y hay una frase que me la anoté porque me pareció muy significativa, que es de Carlo Dossi, y dice así: ¿por qué en general se rehúye la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por las palabras muy cariñosas. Bueno, saludo a todas Merecidas. las personas que están conectadas o que eventualmente puedan llegar a ver este video. Bueno, y Lu, este entramado de soledades, ¿no? Cuando uno habla de aislamiento social y soledad, ¿en qué punto se dividen? Si es que se Es dividen, una, ¿no? eh, sí, académicamente, científicamente es posible la división. De hecho, se hace una división que tiene, vamos a decir, unos 30 años más o menos en el ámbito académico. Pero antes de precisar un poco esta divisoria de aguas, estas definiciones conceptuales que, bueno, en parte, tomando tus palabras, es difícil también caer en la semántica Uh-huh. unívoca de cada concepto en particular, porque es cierto, son experiencias humanas, experiencias sociales, experiencias políticas, experiencias económicas, todas experiencias las que atraviesan la vida de una persona, así que es difícil sortear la polisemia de los términos, o sea, los múltiples significados de los términos. Pero bueno, antes que nada me gustaría hacer una aclaración, más que nada para que no se confunda la intención básica Uh-huh. de esta charla, esta conversación, que es la difusión, es el compartir información que a veces queda encerrada, encriptada en un discurso académico, en una universidad, en un laboratorio, en un conjunto de profesionales que se dedican a estudiar algo, y bueno, la comunidad deja de tener contacto con esto, y es muy importante que esto llegue en tiempo y forma, obviamente, a las personas de la comunidad de la cual formamos parte todos, ¿no? Lo importante sería que no se confunda con una crítica a lo que serían las medidas sanitarias Uh-huh. ejercidas o por ser ejercidas respecto del disco o lo que sería el asco o esas mal llamadas en un sentido cuarentena, ¿no? Me gustaría que no se confunda la intención de esta charla con una crítica a estas medidas de política sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. O
O sea, podemos discutir si fue muy largo o no el ASPO el año pasado, 2020, sería una cuestión de otra charla, pero importante esto, ¿no? No quiero que se entienda como una crítica a las medidas de protección sanitaria, etcétera. No, está claro que la soledad tiene un entramado que nos acompaña en el todo proceso evolutivo del ser humano. Esto está mucho antes instaurado en nosotros, mucho antes del COVID. De hecho, en grandes conglomerados de comunidades, y hay ejemplos, por ejemplo, Reino Unido en Gran Bretaña, en el 2018 instaura su Ministerio de la Soledad, y no había COVID en ese momento, no estábamos en plena pandemia. Significa que hay luces amarillas en el panel de control del mundo que están indicando que hay un problema que está apareciendo y que estaría bueno prestarle atención, porque si un país con la contextura y el desarrollo económico que presenta Reino Unido, un conglomerado poblacional, que tenga la suficiente osadía de plantar un ministerio de la soledad, es porque no es poca cosa el problema, porque no es algo derivado de una directriz económica o de un momento determinado de la historia, sino es algo que me parece con lo que lidiamos los seres humanos desde que salimos de la panza de mamá, desde que empezamos a aprender que el entorno es un suministro dependiente de nuestras necesidades, y por ahí se nos quedó instalado ese instinto de dependencia, donde sentirnos solos es una amenaza, ¿no? Creo que desde mi percepción puedo canalizarlo por ahí, vos me dirás si este sensor interno es correcto o no. Es raro que nuestro sensor interno funcione mal. Hay veces que ocurre, pero es raro, es A raro. veces está apagado, ¿no? A veces está apagado, es cierto. O está mal ruteado, O o está mal entra en una ruteado, sí. disintonía con otros elementos, tal cual, del entorno y de la propia persona. Sí, claramente, ¿no? Si uno piensa, antes de entrar en esta disquisición o distinción conceptual, es verdad que si uno ve, por ejemplo, lo que es el corpus Hippocraticum, unos escritos que, bueno, se le atribuyen un poco erradamente a Hipócrates, el médico de la antigüedad, uno puede ver que hace 500 años antes de Cristo, para los que siguen el calendario gregoriano, cristiano, 500 años antes del nacimiento de Cristo, ya para Hipócrates era un problema la soledad. En parte, bueno, lo asocia a un temperamento llamado melancólico, pero hay indicaciones en estos corpus Hippocraticum que recomiendan evitar en algún sentido estar solo, pero también de alguna forma algunos giros positivos respecto de cómo aprovechar el tiempo para uno. Sí. Pero sí, es un mal que, no sé, uno podría, sacando las cuentas muy rápido, decir que es un mal que, cuando el lado positivo de la soledad, obviamente, ¿no? Que afecta a la humanidad hace 2800 años. Y esto que traes, pese a que es muy antiguo, también es muy reciente. En lo personal, cuando tomé la decisión de irme de vacaciones sola, hace ya bastantes años atrás, el entorno era, oh, sola, ¿estás segura? Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, porque la pasé muy bien, con mis miedos, con mis inseguridades. Pero ¿cuál es el estigma social que se crea al lado del solitario? Que está mal interpretada la palabra solitario. Esto lo hemos oído muchas veces. ¿Cómo voy a ir a comprar una entrada al teatro yo solo? ¿No? Y la sátira está en muchas películas, inclusive. Esto de que la persona está en el mostrador del cine y le pide al que le despacha el boleto, le dice, ¿cuántas entradas? Una. Y el que le da la entrada lo mira. ¿Una? Sí, una. Y no tiene nada de malo, ¿no? Quizás no se trate de que esté mal estar solo, sino que uno puede aprender a estar solo. Quizás es un aprendizaje, ¿no? Cambiar un poco el paradigma, dónde está puesto el sentido de ese estar solo. Ya lo creo, de hecho, sí, las personas solas, las personas que no mantienen algún tipo de relación estable, de pareja, y alcanzan determinada edad, más de 30 años de edad, vamos a decir, son objeto de estigma, de prejuicio, de discriminación, y hay una diferencia bastante significativa cuando uno hace investigación cuantitativa y cualitativa a nivel de las creencias, estereotipos, pensamientos que circulan popularmente.
el género femenino es mucho más afectado por una tónica negativa, vamos a decir. O sea, las mujeres son más objeto de crítica, de observación, de estigmatización, de juicio negativo. En cambio, los varones sorteamos un poco más positivamente esta crítica social, vamos a decir. Sin embargo, los efectos en los géneros son más o menos los mismos, no los efectos de una soledad negativa, estamos hablando. Sí, sí, claramente, claramente. Ahora, tengo una curiosidad por en base a lo que he leído. ¿Qué incidencia tiene la soledad en el cerebro de la persona? Y esto el cerebro no sé si puede interpretarse como pensamientos o como conexiones neuronales, porque siempre hay como una red sináptica, ¿no?, de información que queda como impresa. Red sináptica, para ser más clara, tiene que ver con lo aprendido, con lo que yo tomé que tenía que ser, con lo que yo tengo como grabado. Es una muy buena pregunta. Yo no me especializo en neurociencia, no me especializo en psicología ni en neurofisiología, pero sí, sabemos ya hace mucho tiempo, ¿no?, que las experiencias humanas, las experiencias fundantes de los seres humanos, experiencias que son desde traumáticas a experiencias que, si bien no alcanzan el valor del trauma, son significativas o fuertes para la persona, quedan grabadas, hay una memoria, quedan localizadas en el hipocampo, bueno, determinados circuitos cerebrales, etcétera, etcétera, y bueno, provocan un montón de desajustes a nivel de funcionamiento corporal, a nivel del funcionamiento también mental. No podría decir que la soledad afecta directamente la estructura cerebral, la neurofisiología, la neuroanatomía, la microestructura cerebral. No hay estudios que avalen algo por el estilo. Lo que sí hay un montón de estudios. Perdón, una salvedad, porque sin cerebro no hay mente. O sea que lo que le pasa a la mente está tocando de alguna manera el cerebro, ¿no? Es imposible pensar que hay una psicología descerebrada, vamos a decir, o sea, desencarnizada. Pero lo que no quiere decir que uno pueda reducir, obviamente, la soledad a una estructura ni anatómica ni una configuración neurofisiológica cerebral. Lo que sí hay muchos estudios, hay un montón de estudios, respecto de lo que es la vivencia de la soledad, el estado de soledad y el sistema inmunológico. No sé si eso responde por ahí. Sí, sí, directamente. Por eso iba por el lado de la psicología respecto a esto, porque supe que desde la vista de la neurociencia se habían hecho estudios en ratones que se consideraban muy sociables, y los ratones hembra los habían separado en dos grupos, tenían de 33 a 44 semanas. A un grupo lo pusieron en conjunto con otros hipersociables y al otro grupo lo separaron, cada uno durante 6 meses y medio. Y ese aislamiento, ese poco contacto de sentido de pertenencia, de socialización, podríamos decirlo, llevándolo a la experiencia humana, en el post-mortem habían notado que justamente el hipocampo, que es, para las personas que no saben, donde se concentra el área de memoria y de aprendizaje del cerebro, había reducido su volumen. Significa que esto podría ser una interpretación, aunque puede haber varias, y vos después harás tu aporte, que la pérdida de socialización, la pérdida de conectividad en sentido de pertenencia con el otro, ya sea cara a cara, ya sea relacionándome, ya sea participando en una actividad, reduce la capacidad o la voluntariedad al aprendizaje. Es como que uno se vuelve se siente con menos capacidad para. ¿Es correcta mi interpretación? Yo creo que sí, por supuesto que lo es. De hecho, uno puede pensar que sostenida en el tiempo la emoción de la soledad, bueno, ya estamos un poco empezando con las distinciones conceptuales, pero sostenida en el tiempo, convirtiendo la soledad en una especie de rasgo que caracteriza a la persona, están todas las posibilidades de que no solo se afecte, como te decía antes, el sistema inmunitario, el sistema inmunológico, que se mueran glóbulos blancos, que pierdan capacidad de defensa del organismo, sino que además se empiece a provocar desbalances bioquímicos. La gente puede empezar a generar depresión, ansiedad, crisis de angustia, ya hablando de una parte muy comprometida a nivel neurofisiológica y corporal, ¿no? Claro. Por suerte, antes de esto hay un montón de señales de alarma y hay un montón de cosas para hacer, sin pensar que una experiencia como la soledad puede ser tan penetrante como para desequilibrar, vamos a decir,
un poco la arquitectura neurofisiológica cerebral, ¿no? Pero Claro. sí, sí, por supuesto. De hecho, hay estudios que destruyen parte del tejido cerebral en primates, en ratas, o sea, en mamíferos que de alguna manera marcarían algún tipo de similaridad con la conducta de los Homo sapiens. Y lo que verifica, a mí me parece más, a mi juicio, no lo digo, verifican más que hay áreas del cerebro que son determinantes para la sociabilidad, para socializar con otros, y esto también lo prueban los estudios de necrótico, ¿no? Este tejido necrótico, conforten, como vos decías, en seres humanos que han tenido algún tipo de demencia o algún proceso neurodegenerativo, y bueno, marcan que hay sí áreas específicas que hacen como a la parte más social, ¿no? Más allá de que el Sí. cerebro funcione como una totalidad. Pero por suerte no tenemos ningún centro No. cerebral de la soledad, así que eso es buenísimo para todas las personas. Pero sí, Sí. muy pertinente lo que estás diciendo. Es inevitable no entrar es como, siento que estamos en una ruta y es como que vamos por una ruta y vamos mirando los pueblitos y decimos, che, mira qué bueno este, ¿no? Y estamos tocando los temas, por supuesto, en líneas generales, porque esto es muy extenso y muy rico para desarrollar en el tiempo que tenemos hoy. Y de hecho le estamos comentando a las personas que nos están viendo que vamos a tener un parte 2, ¿no?, de esta temática, que va a incluir justamente las directrices para poder trabajar el tema de la soledad desde las emociones. ¿No es cierto, Lu? O sea, lo vamos a notificar con tiempo, pero va a haber una parte 2 de esto que vamos a compartir para que no quede solamente en concepto, no quede solamente en la idea, y las personas también lo puedan vivenciar desde otro lugar. Ahora, volvamos a la ruta, ¿no? Volvamos a salir a la Ok. ruta. Y al comienzo, cuando arrancamos esta conversación, hablé de varios tipos de soledad, ¿no? Porque hay un entramado de soledades. Esa soledad sentida podría ser la soledad subjetiva, la soledad de sentirse solo. A ver, algo que me olvidé de decir antes, me parece que es importante, Sí, perdón que no responda tan directamente a la pregunta, no hago un importa. pequeño excursus por Te, algo anterior. te gustó un Algo que no pueblito y estás dije, mirando el pueblito, está bien. algo que es importante y que está realmente probado científica, académicamente, es que la soledad, el estado emocional de la soledad convertida en un rasgo, librada al azar, o sea, sin que se haga algo para afrontarla, sin que se haga algo para generar algún tipo de paliativo o compensación, no llega en todos los casos a ser algún tipo de deterioro que desorganice el estado general, corporal de una persona, no siempre llega a algo de esto, pero siempre produce un malestar muy significativo y penetrante en la persona. O sea que Ujú. la soledad no encarada, la soledad no tratada, siempre y cuando hablemos de una soledad negativa, deteriora un montón de áreas de la vida de una persona, entendida como una de estas áreas, el área corporal, ¿no? Sí, Bien, respecto, claramente, aparte sí, perdón, el cuerpo delata lo que las palabras no dicen, ¿no? El cuerpo es el mapa del exactamente. inconsciente, entonces es muy difícil a través del cuerpo poder acompañar eso que estoy diciendo y que no es verdad. Y que quizá por ahí pasa en transparencia, no le puse nombre, no lo identifico, pero el cuerpo claramente lo muestra. Y lo muestra hasta que se haga notable. Así que sí, avalo esto que estás diciendo, es totalmente palpable. Además, creo que es muy duro para las personas, de buenas a primeras, autodefinirse o pensar que están solas. Mm, Así como hablamos de los prejuicios sociales sí. y de la tónica negativa, es muy difícil para una persona asumirse en esta situación, ¿no? Hay mucha vergüenza, hay una sensación como de autohumillación, Mm. una sensación como de dependencia que no se puede satisfacer, y la gente tiende como a bloquear la conciencia de la soledad. Y como te decía antes, una soledad que no está afrontada, compensada, contenida de alguna manera, tiende a un deterioro progresivo. Sin caer en fatalismo, lo digo, ¿no? Pero nadie la pasa bien, no sé cómo decirlo. Y la soledad tiene una fuerza, al igual que el aislamiento, ¿no? Ahora precisamos un poco la diferencia entre ambos fenómenos, Ujú. pero la soledad tiene una fuerza muy potente cuando es un estado negativo, una emoción negativa, de generar un montón de emociones negativas: angustia, ansiedad, desesperación, tristeza patológica,
sensación como de vacío, bronca, enojo. Ujú. Sí, Y además, como yo te decía antes, ¿no? Recapitulando esto, afecta el sistema inmunológico. Hay un montón de investigaciones que prueban que las personas que sostienen una soledad negativa se enferman más, se recuperan menos de enfermedades físicas, resisten menos los tratamientos médicos para paliar algún tipo de enfermedad ocasionada, lo que no quiere decir que la soledad cause, por ejemplo, una enfermedad oncológica como el cáncer, ¿no? Creo que hay que salir de ese esquema tan simple porque es mucho más complejo el asunto, pero la sensación subjetiva de soledad que acompaña o despierta algún tipo de predisposición biológica, genética que las personas tengamos, y eso, por más que tenga tratamiento, si no se trabaja la parte de la soledad, los tratamientos son peor recibidos por parte de las personas, mm, generan más efectos colaterales, más efectos rebote, o a veces directamente el estado de soledad hace que una persona abandone cualquier tipo de tratamiento para trabajar esto secundario. sí, sí. De hecho, cuando mencionaste la tristeza, es una de las emociones que incide más en la hormona del estrés. Y eso genera que el sistema inmunitario se vuelva deficiente. Por lo cual, si bien hay que salir de lo lineal del síntoma, rodilla tal cosa, cabeza tal cosa, porque hay infinidad de síntomas y infinidad de relaciones en función del síntoma. Se ha caído en el mercantilismo de asociar la enfermedad con algo directamente como si no hubiera otra cosa más que eso. Y cada persona es una historia. Y detrás de la historia hay infinidad de emociones y de razones por las cuales la persona es como es o está donde está en ese momento de su vida. Por lo tanto, la tristeza que uno puede decir, la tristeza como emoción secundaria, lo que palpo, ¿no? Lo que yo puedo interpretar como tristeza, porque sabemos, por lo menos desde la inteligencia emocional, que cuando hablamos de sentimiento es la explicación racional que le estoy dando a, eso a esa emoción que me está atravesando. Yo digo, tengo tristeza, pero hay que ver qué hay detrás de la tristeza, ¿no? Porque este tiempo de distanciamiento con las personas queridas, la falta del abrazo, la falta del contacto físico, la falta de presencia con una comunidad latina tan acostumbrada al contacto, ha generado en personas que por ahí no estaban fortalecidas desde su compañía consigo misma, una falencia interna, esto de sentir que necesito desesperadamente completar eso que me está faltando, porque estar conmigo mismo es insoportable, porque estar conmigo mismo me saca, me convierte en algo que no quiero, o peor, o mejor podríamos decir, se encuentra con alguien que es. Y eso da miedo, que es otra de las emociones, ¿no? Que vienen atravesadas con el tema de sentirse solo, el miedo a no ser elegido, el miedo a... muchas personas han perdido seres queridos, ¿no? El sentimiento de abandono. Bueno, hay un entramado, vos como especialista en esto podés hacer un libro si querés, pero la idea justamente es, como bien mencionaste antes, no desalentar, es decir, no es un pronóstico desalentador la soledad. Yo siento que es una oportunidad. Y cualquiera que lo escucha dirá, está loca. Pero es una oportunidad. Es una No, oportunidad para encontrar la fortaleza que por ahí la habíamos hecho cargo en una historia, la habíamos hecho cargo en alguien, la habíamos hecho cargo en una circunstancia externa, la habíamos hecho cargo en un logro material. Y la fortaleza es algo inherente del ser humano. Es el sentir que puedo pese a las circunstancias, el sentido de la vida, como decía Víctor Frank, ¿no? Que mejor que él con su experiencia para hablar de eso. Pero por eso ya lo creo, ¿no? Ya lo creo. De hecho, las cosas ocurren, no sé si siempre ocurren por algo, quizás ocurren por un conjunto de algo, de alguitos y de algo. Entonces, bueno, es importante saber por qué está pasando lo que está pasando, y lo que está pasando no tiene por qué ser necesariamente negativo, a veces es como una llamada de alarma, a veces es como un wake up, como para que la persona despierte, para que se empiece a prestar atención, para que se empiece a mirar de otra manera, para que se empiece a autorreconocer de otra manera, para que empiece a para que empiece a prestar atención respecto de cómo, no sé, de cómo se alimenta, cómo se relaciona. O sea,
es Sí, algo para considerar, ¿no? es algo para considerar. Después aprovechamos para que aquellos que están escuchando, que sientan que algo de esto dispara una pregunta, querer compartir algo que sienten, ese resentir, esto me pasó, esto me está pasando, esto no sabía que me estaba pasando, porque también como estamos con un piloto automático incorporado, muchas veces no advertimos las señales, ¿no? Y siempre insisto con el panel de control del auto, ¿no? Cuando te marca amarillito como que algo Los está pasando, testigos. claro, y decís, bueno, no importa, ya va a haber tiempo, ¿no? Pero es muy interesante. Es como un hacerse cargo, es como un hacerse cargo de uno mismo. Por eso en muchos estudios que se hacen con la soledad, ya no es solamente en personas mayores, no sé si viste eso, ya es Sí, sí, también sí. Eso es un prejuicio, de hecho, exacto, pensar que la soledad es un flagelo solamente la tercera, cuarta o quinta edad, como se habla ahora, ¿no? No, totalmente. Es una experiencia que circula en la vida de las personas, evolutivamente circula en la vida de las personas, en la historia también, como hablamos al principio, bueno, 1500 años, uno piensa las experiencias de soledad en sentido estricto, ¿no? Y algo que es importante también es que las situaciones de soledad, como una emoción negativa, no la soledad como algo positivo, tienen toda la capacidad para engendrar el consumo problemático de sustancias, sobre todo el consumo de alcohol. Hay una relación no simple, no lineal, hay una relación, para hablar con más propiedad, hay una correlación estadística, de frecuencia estadística bastante significativa y elevada, entre el consumo de alcohol nocturno, en solitario, y uh-huh. la emoción negativa de la soledad. Se piensa que un 40, un 45% de las personas alcohólicas, de los alcoholistas, tienen una soledad ya rasgo negativa, ¿no? Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Muy fuerte esto, ¿no? Sí, Sobre todo porque a veces la gente quiere tratar todo el tiempo el tema del alcoholismo, y bueno, hay que tratarlo porque realmente es una enfermedad psicológica, biológica, social, vincular, pero lo que está detrás, o el motorcito en muchos casos, no en todos, para que se den situaciones de reincidencia, de recidivas, en el consumo patológico, es la soledad. El sí, alcohol se hace como, como un compañero, como una compañera. Ficticio, obviamente, ¿no? Porque solamente el alcohol es una sustancia hepatotóxica, llegado el caso, ¿no? O sea, no es más que claro. eso. Vendría a reemplazar el pulmotor que a veces le adjudicamos a una persona, ¿no? A través de esta adicción o de esta sustancia encuentro el oxígeno que por ahí no estoy pudiendo poner en una persona porque no está. Totalmente. Y Y de hecho, las sí. investigaciones más recientes empezaron a tratar de correlacionar la alimentación negativa, la alimentación, en términos de trastorno, podemos decir, sin Uh-huh. caer en ningún tipo de categoría así nosológica discreta, puntual, quiero decir, con la soledad. Parece que la soledad está asociada en algunos casos, la soledad negativa, a la obesidad, a comer bajo impulso, bajo compulsión, que es lo que se llamaría una especie como de trastorno por atracón, ¿no? Sí, sí. Lo estoy simplificando mucho, perdón, ¿eh? No, 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 pero tiene mucha relación con algo que también había leído, que era un experimento muy reciente, que también, pobrecitos los ratones, pero están trabajando con ellos respecto a áreas del cerebro que mediante fibra óptica, por supuesto esto no se puede hacer en humanos, ¿no? Están analizando las conexiones neuronales por las cuales el ratón, como si se tratara de la soledad, come por hambre o come porque es delicioso. Son dos conceptos diferentes. Eso. Podemos decir que como por hambre, busco compañía para no sentirme solo, o como porque es delicioso, puedo estar solo, pero también busco compañía para compartir con otro. ¿No? Ya lo creo, ¿no? Por eso lo Como, relacioné con lo ya que lo creo, acabaste de ¿no? Sí, traer. sí, sí. Como todo aprendizaje a nivel psicológico se traduce en crear nuevas conexiones neuronales, en armar nuevos vínculos sinápticos, nuevas conexiones, o Mm, ampliar las conexiones neuronales que una persona tenía, uno también puede aprender un montón de conductas negativas, por supuesto, ¿no? claro. De hecho, uno Libre puede albedrío. pensar, no, sí, tal cual, de hecho uno puede pensar que la vieja distinción que hay entre el hambre como un reflejo
fisiológico, neurofisiológico, y el apetito como la actitud psicológica o la predisposición psicológica de una persona por determinados grupos de alimentos y no alimentos, porque lo que comemos no es siempre alimento, muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Respuesta a la soledad, la gente va por un lado del apetito y, bueno, obviamente que come sin hambre y no come nada nutritivo en muchísimos casos. Lu, te hago una pregunta. Es otro tipo de soledad, pero también es soledad, la soledad del solitario. Pero del solitario es la persona que dice, no, yo la verdad que estoy bien así. Yo no necesito nada de nadie, yo no necesito que nadie me llame, yo no necesito ir a ver a nadie, yo estoy bien. Yo lo que necesito lo consigo yo. Y detrás de eso hay un miedo terrible a relacionarme con un otro, porque tengo miedo a que me lastimen, porque tengo miedo a que me decepcionen. Bueno, todos los miedos y las emociones atrás de una soledad encubierta. La persona cree que no, que está bien, que disfruta de su soledad, pero no es una soledad elegida tampoco. Ya lo creo, ¿no? De hecho, está estudiado como la arrogancia o la sensación de no necesitar a nadie. Esto. Yo le preguntaría a estas personas qué les pasa cuando tienen fiebre, cuando se sienten cansados, cansadas, cuando necesitan que alguien les haga un té, cuando necesitan algún tipo de abrazo, cuando hay algo que no entienden, cuando ven que van llegando a viejitos, a viejitas, no se pueden mover de la misma manera, ¿con qué ayuda te cuentan o irían a contar, ¿no? Sí, Porque totalmente. es una narrativa muy ficcional esto, no necesito a nadie, no puedo prescindir de todo el mundo, somos seres sociales, lo hablamos hace un ratito, hay centros cerebrales del cerebro que indican que somos seres sociales, Sí. somos mamíferos, tenemos una continuidad genética con los chimpancés, con los primates, somos seres sociales, Somos de así que manada. eso, claro, yo lo creo, Somos de manada. creo que la especie llegó, bueno, se dice que el hombre tiene 60.000 años, yo creo que llegamos a como llegamos producto de que hay una cultura de relación social que nos permite seguir con vida, ¿no? Desarrollándonos, cuidándonos. El hombre, el ser humano, para hablar con más propiedad, librado al azar, sin cuidado, sin contacto, sin un vínculo, muere. No tenemos la posibilidad genética, después podemos discutir si es bueno o es malo, pero tenerla me refiero. No tenemos la posibilidad genética como tiene un potrillo, como tiene inclusive, no sé, una rata de alimentarse muy rápido por sí misma, encontrar la mama, o pararse, caminar, moverse. Mm. Los seres humanos tenemos años y años de entero cuidado y dependencia. Sí, 20, 30 y me quedo corta, ¿no? Porque puede llegar a ser más, donde necesito del otro, porque tengo instaurado el hospitalismo interno, es decir, que si no tengo al otro me falta el aire, ¿no? Que sin el otro Exacto, no respiro. exacto, Se exacto. encuentran en el lenguaje o en la conversación de muchas personas que se encuentran solas físicamente en su vida, porque son altamente insoportables, porque viven en la demanda afectiva, esa anemia Sí. afectiva que hay de ¿por qué no llamaste? ¿Por qué no viniste? ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces termina el entorno alejándose porque es asfixiante. Ya lo Y creo, sofocante, ¿no? Esto sería como la contracara a lo que es el orgullo o la falsa sensación de no sufrir la soledad o la arrogancia que te decía antes, ¿no? La claro, hiperdependencia. es el otro Aquel extremo. independiente es la contracara del hiperdependiente, ¿no? En ambos casos uno ve que hay un problema de soledad. Sí, sí, totalmente. Eh, Perdón, quedó pendiente algo que vos me habías preguntado respecto a si había una soledad subjetiva. Soledad, Eh, sí, iba a eso. Claro, perfecto, bueno, estamos reconectados. Lo importante es distinguir, en este caso, a este nivel ya de la charla, que hay algo que se llama el aislamiento y hay algo que se llama la soledad. Que si bien pueden tener algún tipo de continuidad en la vida de una persona, porque somos una unidad, no estamos divididos, personas entre sí, somos una unidad y la comunidad en parte también es una unidad, son fenómenos distintos en qué sentido. En el sentido de que el aislamiento en general refiere a aspectos que son objetivos, que Ujú. son muy fácilmente medibles, que son constatables, que refieren más bien a actos o a conductas. Y en general las situaciones de aislamiento no son tan elegidas por parte de las personas, o sea, no son conductas dirigidas por parte de las personas, al menos inicialmente, o de primera mano, sino que son muchas veces impuestas.
Por ejemplo, si a una persona la relocalizan de su actividad laboral y vivió toda su vida en Capital Federal y tiene un conjunto de vínculos próximos de Capital Federal, su familia, etcétera, y lo mandan, o sea, a trabajar a La Quiaca, ¿no? En un lugar muy aislado del Sí. resto de otras comunidades y demás, eso se va a convertir progresivamente, se ve en una red social de contacto, Ujú. y si la persona trabaja sola, etcétera, en un síndrome de aislamiento. Y sabemos que el aislamiento es siempre negativo, otra cosa que es importante. Sí, No sí. tiene esa suerte de la soledad de ser vista como algo positivo en algún aspecto. El aislamiento siempre es negativo, y cuando la gente está realmente aislada, objetivamente aislada, entonces no está en contacto con otras personas, progresivamente la gente empieza como a deteriorar su estado psicológico y emocional. Empieza con situaciones como de pensamiento no productivo, con ideas no productivas, con ideas no solo negativas, porque uno podría pensar ahí, bueno, son ideas como negativas similares a las ideas de la depresión. No, son ideas negativas en el sentido de que empiezan a ser como un poco irreales, ¿no? Ujú. Son ideas que empiezan a surgir producto de que el aislamiento es un golpe para la persona, es algo extremo en muchos casos, ¿no? Y empieza a generar desvitalización, automatismos, y a veces genera alucinación y genera delirio. No sé si recordás esta película tan famosa de Tom Hanks que se llama Náufrago. Sí. Ahí claramente está, claro, Wilson. ahí claramente está escenificada la sensación de aislamiento, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. se desorganiza una persona. Sí. Una persona aislada con el paso del tiempo, a diferencia de lo que decía la narrativa de William Dafoe en Robinson Crusoe, se empieza a desorganizar. El aislamiento es mucho más rápido en ese aspecto y es mucho más deleterio, venenoso, vamos a decir, el efecto que provoca en las personas. A Claro. diferencia del aislamiento, la soledad refiere a aspectos subjetivos. No es tan medible, no tiene que ver con un estado que es obligado en el sentido de impuesto por otras partes, sino que es un tipo de emoción que uno puede pensar que empieza como a acompañar la vida de una persona. En sentido estricto, en sentido académico, la soledad es considerada una emoción, con capacidad para generar otras emociones. Y a su vez es un estado emocional que puede ser un rasgo o un estado. Y hay a su vez una soledad que es por aislamiento emocional. O sea, como decías vos, es un chicle de palabras, es Es un una chicle. Claro. canasta de términos tal cual, es una polifonía de términos y de voces que caen en un montón de... Quien no se dedica a esto rápidamente cae en la confusión. Y creo que lo importante es pensar que la soledad es una emoción y que ese Totalmente. estado emocional puede ser positivo o negativo, Ujú. y uno lo puede de alguna manera distinguir en relación a la generación de emociones que son secundarias. Si las Exacto. emociones que genera una soledad positiva son positivas, confirman realmente que la soledad no solo es una emoción, sino que es algo positivo, ¿no? La Sí. soledad positiva la podemos llamar con una frase nominal que se llama nominal verbal, que sería estar solo o estar solo. Ujú. La posibilidad para estar a solas o estar solo o disfrutar estar a solas, que tiene que tener un tiempo y una duración, me refiero a una persona tiene que empezar y terminar, es algo que la gente tiene que poder hacer, eso es algo positivo. Y hay una soledad más negativa, que sigue siendo una emoción, que se la puede estudiar desde el lado, desde un fundamento o causa emocional, que tiene que ver con las experiencias desfavorables a nivel familiar, durante la infancia, Ujú. durante la adolescencia y la temprana adultez, y que también se liga a este tipo de soledad negativa emocional con la relación o la falta de relación de pareja y relaciones de intimidad, ¿no? Claro. Y otra parte, perdón, de una soledad negativa sería una soledad social, en donde no ocurre una soledad producto de que la gente tiene una baja percepción de tener intimidad o no tiene esa relación que ansía de pareja o no ha tenido esos vínculos traumáticos en la infancia, adolescencia, o no tiene esas relaciones difíciles en la familia, pero tiene una carencia, y carencia en términos numéricos, Claro. le faltan un conjunto de vínculos para poder llevar adelante su vida de una manera más funcional. Y cierro la idea con esto, perdón, estoy hablando muy de corrido, Me tengo miedo encanta que no se entienda la escucharte. idea si lo Me corto. encanta escucharte. Lo importante, bueno, muchas gracias. Lo importante es ver que no son excluyentes estas situaciones emocionales o estos rasgos
porque hablamos de rasgos cuando esto se va sentando en la persona y empieza a perdurar en el tiempo. Por eso dice Se esta diferencia cronifica, entre el digamos. tiempo. Exacto, cuando se Mm. va, exacto. No quiero usar esa palabra Como que se porque debe hace ser un poco. fuerte, ¿no? Que se puede... Se Se encarna, tal cual, se encarna, exacto. encarna, se hace crónica, ¿sí? Se instala Ujú. y empieza a ser un estado emocional que caracteriza a esa persona. Claro, me Y a su vez, identifico ahí, me identifico con eso. exacto, soy eso, porque Ujú. después las personas dicen, cuando uno hace algún tipo de investigación cualitativa, toma cuestionarios, encuestas, lo que fuese, hay gente que dice soy sola. Entonces aplica Sí, el verbo ser, el que representa identidad, pero representa también existencia en el mundo, eso es el ser. Eh, Como, bueno, soy sola, soy solo. Es muy fuerte esto. Y perdón, para cerrar la idea, no son excluyentes la soledad la soledad emocional, vamos a decir, la soledad social, porque en ambas personas, en una persona pueden confluir ambas. Hay gente que puede tener doble soledad, lo que es algo mucho más deteriorante si no se claro. trata, si no se Una carga afronta. emocional importantísima. Aparte, todo debe Exacto, depender, entiendo, el momento de la persona, ¿no? En qué momento está transitando su vida, cuál es su entorno emocional, cuál es su cinturón de apoyo, digamos, cómo está conformado su círculo social, qué actividades desarrolla, qué espacio tiene para el disfrute, para conectarse con lo que disfruta, qué es lo que hace que le gusta, si sabe qué es lo que quiere. Creo que hay un montón de preguntas profundas que tienden a ver esta imagen de autoconocimiento que puede generar la soledad entendida como aprender a estar solo, no una soledad sufrida. Creo que este es el mensaje que puede quedar ahí flotando para poder seguir desarrollando en la próxima parte. Ya estamos casi, se voló el tiempo, sí, se son voló y 12 y creo, la ¿no? Sí, verdad, sí, sí. por mi parte ha sido jugosísimo todo lo que hemos compartido. Hay comentarios todos de alentadores, la charla Ay, muy qué bueno, interesante, qué bueno. preguntas yo creo que van a quedar como siempre, van a quedar flotando y seguramente van a tener oportunidad de desarrollarlas en el próximo encuentro. Y para cerrar este primer encuentro del aislamiento y la soledad, eh, creo que como seres humanos tenemos el gran desafío, cada uno con su propio mapa de historia, de encontrarle el sentido a su vida. Y el sentido no es prestado, no se encuentra en los libros, no está en un manual de autoayuda, no alcanza a veces con un documental, un programa de televisión o con hacer cursitos y colgar los papeles en la pared. Vos sabés bien de eso, ¿no es cierto? Pasa con transitar la vida, con vivir la experiencia, con poder fortalecerse en eso y pararse y desde el lugar que me paro frente al mundo saber que esa es la persona que elijo ser, con todo lo que eso implica. Ya lo creo, yo siempre digo lo mismo, nadie puede aprender por otra persona. Una tiene que aprender en primera persona, nadie puede aprender por otros, Pero tal sí es cual. importante buscar, como en tu caso, ayuda profesional cuando sabemos que por nosotros mismos se nos está haciendo difícil o que se nos está escapando, como decía mi abuelo, se nos está escapando el gato, ¿no? Cuando empezamos a ver todos estos síntomas que vos tiraste, todos estos efectos emocionales, cuando empezamos a ver que algo de eso está pasando alrededor, prestar atención, poder mirar, poder ver, poder observar, hacer una pausa, sacar el piloto automático y acudir a alguien que nos pueda prestar una linterna un poquito más grande y poder ver ahí donde no vemos. Que en este caso puede ser como vos, un profesional, un buen amigo que nos pueda recomendar a otra persona, alguien con quien poder compartir lo que nos pasa. Siempre hay alguien. La idea es abrirnos a la experiencia. Exactamente, y cuidar la salud. Y la salud es un concepto muy amplio que Exacto, implica lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual, exacto, lo exacto. emocional. Por eso La estamos salud es juntos integral. compartiendo. Exacto. Y mira, te hago un comentario muy chiquitito en Sí, relación a lo que vos te estabas diciendo antes. Esto de, bueno, no desatendamos síntomas, no dejemos de prestar atención a cosas que son pertinentes. Y esto muchas veces estuvo fomentado por la mala investigación académica, científica. Durante mucho tiempo se pensó que solamente la calidad de las relaciones sociales engendraban soledad. Y fue un gran error. Y se dejó avanzar un montón de años a un montón de población que siguió desarrollando una soledad más de tipo negativo, obviamente social,
porque no se pensaba que también la cantidad empieza a ser importante en términos de soledad. ¿Por qué? Porque si a la gente le faltan ciertos vínculos, va a haber ciertas funciones que son vitales para que no se desarrolle la soledad, como el esparcimiento, la diversión, el cambio de opinión, la discusión, la capacidad como para poner en entredicho a las propias ideas, etcétera, etcétera, tienen que ver con justamente tener determinadas relaciones que no pueden ser solamente las intrafamiliares o las de pareja. Exacto, la famosa conectividad colectiva, esto de sentirme, tener el sentimiento de pertenencia, ¿no? Totalmente. Bueno, Lu, ¿querés compartir algo que sea de interés para las personas que están escuchando? ¿Algo que quieras compartirles para que puedan sumarse? Este es tu espacio. También para que puedan escribirte si quieren hacerlo en forma personal y quieren ubicarte. No sé si queda de alguna manera grabado el correo electrónico, pero si alguien Sí, tiene alguna duda, podés alguna podés pregunta, decirlo en voz alta, así lo lo digo en anotan. voz alta. Sí, Bueno, es el correo electrónico, es muy fácil, o sea, es quién soy yo, es lucashernanceovane@gmail.com. Ahí si alguien tiene alguna duda o necesita algún tipo de orientación o algo, que sea breve, por supuesto. sí, Yo trabajo en 3 universidades, bueno, nada, vivo perfecto. haciendo un millón de cosas. Y algo que me gustaría también difundir es que la Universidad de Buenos Aires, hace muchísimos años, tiene un programa que se llama el programa de extensión. Uno Ujú. pensaría que la Universidad de Buenos Aires solamente aloja a personas que quieren un título y que quieren algún tipo de enseñanza y solamente deja ir personas graduadas y que, bueno, renueva esta ausencia de personas con nuevos ingresos, ¿no? Parte del programa de enseñanza universitaria de la Universidad de Buenos Aires tiene que ver con algo que se llama el programa de extensión universitaria, que es la manera en donde la universidad y todas las facultades que quedan reunidas bajo la Universidad de Buenos Aires se conectan con la comunidad. Perfecto. Si una va a algún tipo de página de internet de cualquiera de las facultades, sobre todo no sé, filosofía y letras, psicología, sociales, etcétera, etcétera, lo hago rápido, va a ver que hay un montón de charlas que son no solo gratuitas, sino que están a cargo de un montón de personas que tienen muchísima experiencia, muchísimo saber y muchísimas ganas de difundir y compartir los logros que se hacen en la universidad. Muy buen aporte, buenísimo. Bueno, por mi parte, el próximo encuentro que tenemos en vivo va a ser el 10 de septiembre. Va a ser una charla íntima, ustedes y yo, y el título se va a llamar Cuando en el cuerpo duele la vida. Eh, un título interesante que tiene que ver con el cuerpo que habitamos y cuando las emociones se cronifican y qué pasa ahí con eso. Y por supuesto, después de ese encuentro ya les vamos a avisar, tenemos la parte 2 de este conglomerado de emociones que tienen que ver con la soledad. No olviden entrar a almavibra.com.ar, ahí tienen toda la información de los cursos, de lo que estamos haciendo día a día, inclusive lo próximo que viene en septiembre, el tercer módulo de biocorporalidad holística, que tiene que ver con entrenamiento emocional, los espejos del yo, sábado 11 y 18 de septiembre, modalidad online de 14 a 17, quedan muy pocos lugares, así que nada, invitadísimos todos a seguir trabajando, que yo creo que el trabajo que más embellece es el trabajo en uno mismo. Así que, Lucas, un placer enorme, amigo, gracias. Igualmente, Bendecidas las un gusto. personas que están asistidas por vos y acompañadas por vos. Gracias. Bueno, Gracias a al todos. contrario, al contrario. Gracias. Abrazo. Abrazo desde el alma. Gracias, Lucas. Un Gracias a abrazo muy todos. grande. Nos vemos en la próxima. Cariños. Nos vemos Cariños. en la próxima. Adiós. Gracias, Chau, chau, gracias, chau. gracias.